día a todos nuestros hermanos que están en sintonía con este canal Vega TV. Un saludo también a nuestro pastor que se encuentra en Misiones, Salvador Cruz. Soy el hermano José Hernández, pastor José Hernández. Me acompaña el pastor Ramos. Un saludo, hermano Ramos, a nuestra audiencia. Saludamos a todos los apreciados oyentes de este programa, de esta televisiva. Especialmente estamos aquí para hablar del programa Misiones, es decir, el despertar de las misiones. Así que vamos a compartir la palabra del Señor de la evangelización. Amén. El despertar de las misiones es su programa de la mañana de nuestro hermano Salvador Cruz, que preside nuestro hermano Salvador Cruz. Y luego vamos a entrar en el tema, hermano Ramos. Sí. Sabemos que las misiones, he escrito mucho acerca de las misiones, ¿verdad? Pero vamos a enfocar el programa en lo que realmente, qué significó el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera saber para nuestro pueblo o para los discípulos, ¿verdad? Vamos a enfocarlo en 2 puntos, para el pueblo de Dios y para los discípulos en aquel tiempo. En el tiempo de Jesús, los judíos, en la espera de su Mesías prometido, ellos no tenían en mente, según habían sido instruidos, enseñados por los maestros, los rabís, de que el Mesías no tenía que padecer, no tenía que sufrir. El Mesías vendría, estoy hablando de la época de Jesús, cuando Él vino, la época en que Él aparece. Se creía de que el Mesías no moriría, sino que vendría e inmediatamente instauraría su reino en la tierra. Así que ese es uno de los factores por los cuales los judíos pues no creyeron en Jesús, no aceptaron su mensaje porque no creían en el sufrimiento del Mesías, hermano José. Amén. O sea que el sufrimiento es bendición a nuestro pueblo, porque trae la salvación, hermano, trae vida. Por supuesto. El sufrimiento y el sacrificio de Jesús. Amén. ¿Verdad? Sí, es importante destacar esto, porque a veces pensamos en nuestro contexto cultural, pensamos que el sufrir mucho no es bendición. A veces, sabe que cuando salí a misiones, me recuerdo que hace unos años yo estuve en Cuba, 4 años, y se sufre mucho, ¿verdad? Y muchos se requiere pues que haya, yo le nombro, haya una dosis muy grande de amor, hermano. El que ama, sí, de amor, ¿verdad? Porque no se puede hacer misión en este caso y ni siquiera en una misión local de la iglesia local, ni evangelizar, si no existe amor también. No puede, por amor vino Jesús. ¿Verdad? Él se sacrificó. Es correcto. ¿Verdad? Entonces debe haber ese elemento que es el amor y estar, digamos, embarazado de amor. ¿Verdad? Y el amor hacia el semejante, porque si no se tiene ese amor a los demás, es difícil también que nosotros podamos hacer algo por los otros, a este mundo que sufre. Es correcto. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice referente a Jesús: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está la salvación, que es lo que el ser humano busca y necesita más que todo. O sea, Jesucristo por eso lo preparó a los discípulos. A los 12. ¿Verdad? Preparó a los 12 para que asumieran la tarea, y Jesús logró que encarnarse a través de la venida del Espíritu Santo, se encarnó en ellos, ¿verdad? O sea que Jesús debe de estar encarnado, pero aquí hay una cuestión acá, hermano, y es bastante bueno de mencionar, y es lo siguiente. Hay
problema de que el liderazgo tiene que estar también impregnado de la visión de evangelizar y de hacer misiones. Y la iglesia local debe de inyectar esa visión a la iglesia, porque si no, no avanza el evangelio. Entonces, pero yo pienso que el tipo de mensaje que ahorita hoy en día estamos observando deja mucho que desear en el ambiente religioso, digámosle así, porque a veces los mensajes son más de condenación que de bendición a la gente, de salvación. Entonces, de salvación. Y el mensaje debe ser de salvación y promover hacia afuera de las cuatro paredes. Sí. ¿Cómo ve eso usted, pastor? Para tomar un ejemplo, lo tomaríamos del ejemplo de Abraham, que el Señor lo llama en su ciudad de Ur y le dice que salga de esa ciudad y que le dará una tierra, pero los elementos de esa decisión de Abraham y de hablar Dios con él, Dios le dice, serás bendición, ¿verdad? Te llamo a ti para que seas bendición al mundo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces se ve que la bendición es el plan de Dios, es el proyecto de Dios de darle a este mundo, de darle a cada persona bendición. Y esa bendición nosotros sabemos que ha venido por medio de Jesucristo, descendiente de Abraham y también descendiente de David. Aparte de eso, tenemos la bendición de tener las Sagradas Escrituras también, que fue parte del plan de Dios para salvar a la humanidad, para comunicarse con la humanidad, porque Dios siempre ha querido comunicarse con la humanidad y siempre se ha comunicado y ha hablado de muchas maneras a los hombres. Así que este es y el enfoque es la salvación. El enfoque es llevar una noticia buena, agradable para el hombre pecador, hermano José. Amén, sí. Si leemos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 1:8, podemos ver nosotros lo que significa ser testigos y llevar este evangelio a todas partes, hermano, hasta lo último de la tierra. Vemos ahora hoy en día en lo que estamos viviendo, nosotros que el evangelio está predicando a través de los medios de comunicación a los que por la internet y por los medios auditivos. Sí. Entonces está este evangelio llegando hasta los últimos lugares de la tierra, de los rincones de la tierra. Pero quizás sí hace falta más yo le podría llamar compromiso de parte de comprometerse más en este trabajo. Sí, se requiere compromiso. Sí, sería compromiso, porque se necesita un compromiso más serio. Le digo yo, y esto parte de la visión del liderazgo. ¿Qué tipo de visión tenemos? Por eso nuestro pastor Salvador Cruz está en esta visión de salir y hacer misión, y sembrar iglesias, y para eso tiene que crearse una base, y la base está en las iglesias locales, hermano. Por supuesto que es la base de la proclamación de este mensaje que se da como un mandamiento. O sea que el Señor dio ese mandamiento a toda la iglesia, especialmente a los discípulos primero, apóstoles, pero es un mandamiento. Recuerde que eso no es una sugerencia, es un mandamiento de proclamar el evangelio a toda persona, a toda criatura, como dice Marcos capítulo 16, versículo 15, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces se ve que no hay discriminación para Dios, es para toda criatura, de todos los estratos sociales, de toda raza, porque el hombre, el ser humano, necesita estar en paz con Dios. Y solo puede conseguirse esa paz por medio de Jesucristo, por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Fíjense que el Señor, hermano José,
en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, dice, aquí tengo en el capítulo 24 de Lucas, dice, por ejemplo, y les dijo el Señor a los discípulos cuando se presentó a ellos después de haber resucitado, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Se ve aquí que la visión es llevar, el mensaje central es el arrepentimiento y el perdón obtenido, es decir, dado de manera gratuita, pero hay el elemento sacrificio, la muerte del Señor en la cruz. Sin esa muerte, sin esa sangre derramada, sin esa resurrección del Señor después de 3 días de muerto, que se levanta de la tumba, no hay seguridad de salvación, pero Él ha resucitado. El Evangelio es proclamar la buena nueva de que hay salvación de manera gratuita. Es la palabra importante, por eso la palabra Evangelio es buena noticia. Sí, ¿por qué las buenas nuevas? ¿Por qué las noticias, hermano? Antiguamente estábamos investigando. Los reyes no habían los medios ahora, periódicos ni medios de comunicación, no había, ¿verdad? Entonces lo hacían oralmente y salía una persona y llevaba tal vez los escritos el edicto del rey a gritarlo, ¿verdad? O si no lo hacía hablado. Entonces hablando, sí. Las buenas noticias, por eso llevar las buenas noticias a otros pueblos, a otras culturas, sí, transcultural, ¿verdad? Eso es lo que se necesita hoy en día. Sí. Y yo pienso que no solamente eso, porque también las misiones además se requiere un compromiso serio de parte de la iglesia local y de parte de la persona en sí, que de preparar, es decir, liderazgo o preparar misioneros para que puedan hacer esta tarea, ¿verdad? Y llevar estas buenas noticias a otras partes. Pero además de eso, también hay factores económicos, hermanos, que se necesita evaluar también. La inversión. De inversión. Hay que invertir en la evangelización, o sea, en las misiones y en la evangelización también, ¿verdad? Y ahí está un poquito el problema. Más que todo, digámosle, por las iglesias del contexto latino, pues, latinoamericanos, ¿verdad? Y más de iglesias inmigrantes, como la que estamos viviendo aquí. Usted sabe que son multiculturales, digámosle así, ¿verdad? Multicultural, sí. Multiculturales donde en una iglesia misma podemos, aunque esté pequeña, podemos observar diferentes etnias que están en la iglesia, entonces, y de inmigrantes, y la inmigración es movible, puesto que ellos buscan donde encontrar mejor vida, ¿verdad? Mejoras económicas. Sí, mejoras económicas, ¿verdad? Y por eso emigramos, digámosle, a este país, ¿verdad? Dios bendiga a este país por eso. Pero es importante analizar esto, el factor económico, para poder desarrollar y mandar misioneros a otros lugares donde puedan llevar esta buena noticia, hermano. Verdad, la iglesia está comprometida delante del Señor, es responsable del envío de misioneros fuera de su área, pero también la iglesia en su contexto local, como usted lo decía, tenemos que saturar, llenar con el mensaje el local donde estamos, es decir, la localidad donde estamos, el lugar donde estamos, porque para eso está una iglesia, para llevarle el mensaje a los que están ahí cerca, a los que están ahí muy acomodados, digámoslo de esa manera, despertar, porque el programa de nosotros es eso, el despertar de las misiones. Quiere decir que tenemos el privilegio de parte del Señor de hablarle a la iglesia hispana o latina, como decíamos, para entrar en este despertar, porque necesitamos despertarnos.
no es que estamos haciendo otra cosa, sino que despertándonos quiere decir movernos, mirar las estrategias, prepararnos, hacer todo lo que se puede, orar al Señor, pedir la dirección a dónde vamos primero, porque la tarea está y el mandato ya lo tenemos, solo que tenemos que orar y preguntarle a dónde vamos primero. Esa es la grande responsabilidad que tiene el pueblo de Dios con su liderazgo, de poder, de poner el enfoque en las almas perdidas, en restaurar al hermano que se ha extraviado, de brindarle el amor, porque como comenzamos diciendo del amor, así como Dios nos amó, nosotros también debemos impregnarnos del amor de Dios, llenarnos del amor, porque sin amor no se puede hacer la obra de Dios a cabalidad. Habrá otros motivos, pero el motivo del pueblo de Dios, del creyente en sí, el hermano que está al frente de un grupo, es por amor. Debe impregnarse de amor. Debemos estar llenos de amor para llevar ese mensaje a aquel que lo necesita, al que está necesitado de la salvación, porque Dios lo ve así, como necesitado. Tan necesitado miró Dios a este mundo que dio a su propio Hijo para morir en una cruz por mí y por todo aquel que no le ha conocido, porque fuera del Señor, fuera de Jesucristo, no hay salvación, así lo dice la Escritura. El apóstol Pedro dice al Sanedrín y al pueblo de Israel, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se ve claramente que ese es el mensaje precisamente que hay que aclarar al pecador, de que no hay más mediadores, solo es Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo hombre, el cual se entregó por nuestros pecados y derramó su sangre para darnos salvación. Y nos ha dado a la iglesia el privilegio de participar en la comunicación de este mensaje de redención, en este mensaje de perdón, de restauración, en este mensaje de vida, en un mensaje de una mejor vida, porque se trata de unir a todos los que creemos en este mensaje en un solo y gran pueblo para que adoremos y alabemos el nombre del Señor. Qué importante es, hermano, usted dijo algo muy importante. Y me recuerda en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, unidos. Amén. ¿Verdad? Esperando en la venida del Espíritu Santo. Entonces, el día de Pentecostés es importante, hermano, también para desarrollar misiones, que dentro de los hermanos de las iglesias locales haya esa unidad para poder desarrollar los programas necesarios y poder impulsar tanto la evangelización local como las misiones fuera ¿verdad? Sí. Es muy importante entonces que estar unidos. Porque yo ilustro esto como las abejas de un panal. Todas, hermanos, tienen una organización ahí muy desarrollada. Unas se dedican a vigilar dentro, otras se dedican, que son las obreras, a traer toda la miel desde lejos, y otras a cuidar lo que es la reina, ¿verdad? Cuidar el panal. Es decir, es muy importante a incubar ahí, ¿verdad? Las obreras que trabajan ahí. Es importante todo esto en la iglesia, ¿verdad? Para desarrollar todo tipo de programas que puedan apoyar esta visión hacia las misiones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es importante. Y esto lo decimos, que es el despertar de las misiones. Pues yo pienso que el despertamiento de las misiones tiene que empezar en la iglesia local. Amén. Por eso es que es importante que al liderazgo tenga dentro de su visión, haya esta visión de salir, que es el eje principal, es el mandato, es el comando de nuestro Señor Jesucristo, que mandó a los apóstoles. Es el comando, hermano, es una orden que no puede decir no, sino para todo también creyente que pueda evangelizar, que pueda abrir. El problema es que a nuestro pueblo no comunique el evangelio. Sí, falta de comunicación. ¿Verdad que sí? Él no comunica el evangelio, no abre su boquita. Nuestro pueblo
ha caído en una... Es decir, el problema es cultural, hermano. El problema es también en cierta manera económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una etapa donde el materialismo ha invadido hasta en todas las esferas de nuestra sociedad y aún dentro de la iglesia. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, muchas personas que van a la iglesia solo son, digamos, vemos nosotros que no hay interés en obedecer este mandato, ¿verdad? Porque hay otras prioridades dentro de la persona misma. Entonces, sí va para poder a ver si el Señor me ayuda a resolver mis problemas personales, pero no, digamos, a impulsar lo que es la tarea principal por la cual Jesús se sacrificó. Interesante. ¿Verdad que es interesante? Sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros veamos eso de una manera sencilla, porque yo considero de que se ha escrito bastante acerca de las misiones, metodologías, cómo se puede evangelizar, cómo se puede hacer misiones, cómo se pueden fundar iglesias, sembrar iglesias, preparar, esto está bien, pero de mucho decir a hacer, y el mensaje es simple. Sí. Atestiguar lo que Dios lo mandó a hacer, tener testigos en todas partes. En todo lugar. En todo lugar. En todo lugar. Entonces, atestiguar de que Él vive, ¿verdad? Es atestiguar de su testimonio, atestiguar de lo que Él verdaderamente ha hecho en nuestra vida. Sí. Eso es lo importante, hermano Ramos. Entonces, no hacer tanta, porque hay muchas cosas, sí entiendo, técnicas en las cuales se llevan a cabo y es importante eso, ¿verdad? Pero sí, como conocimiento, pero el mensaje es muy simple. Atestiguen de mí, en otras palabras. De mis testigos. Que ustedes me han visto, que he hecho yo, que los he enseñado, enseñen lo que yo les he enseñado. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces es bien simple. Entonces toda la preparación, todo el sacrificio se vuelve vano cuando nosotros no obedecemos este mandato. Se vuelve vano, sí. El sacrificio de Cristo, podemos decir, se vuelve vano. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, donde el Dios, perdóneme esto, el Dios Mamón es el que realmente es un Dios del dinero, de los griegos, para explicar esto, ¿verdad? Entonces es importante que esto nosotros lo veamos de esa manera, donde la gente no busca lo que Dios manda hacer. Interesante, sí. Exacto. ¿Verdad? Entonces la sociedad misma, en el momento que estamos viviendo materialista con la globalización de las empresas, todo se vuelve empresa, todo es dinero. Sí. ¿Verdad? Entonces no hay nada, estamos creando, vemos una juventud falta de... puede ser que las personas tengan conocimiento, pero hay un vacío por dentro. Exactamente, solo puede ser llenado por Dios en ese vacío. Amén. Y las nuevas generaciones no tienen ese amor, por eso le dije esto, el amor para poder hacer esas misiones, necesita ese elemento, esa pega del amor y el Espíritu Santo que es lo que da eso y esa ganas de hacer algo para que haya un cambio realmente el radical, pues, en la sociedad cual vivimos, ¿verdad? Exactamente. Un misionero que estaba yo consultándolo dice que hay un ejemplo. Voy a ilustrar esto de la necesidad de hablar el evangelio, dice, con un ejemplo. Dice, por ejemplo, hablando del ejemplo de este misionero, dice él, hay un reo que está sentenciado a muerte, que le van a dar la pena de muerte a las 12 de la noche. Entonces, pero el presidente de la nación dice que firmó un indulto, hizo una carta y le dice al encargado, he decidido no condenar a este hombre, según lo que estaba leyendo de la ilustración, he decidido no condenarlo, darle la vida, llévale esta carta a los que lo van a ejecutar, en cuanto sea necesario, en cuanto sea, antes de que sea ejecutado, que reciban esta carta para que no lo ejecuten. Y aquel muchacho se fue a distraerse, dice, el que recibió la carta. Y luego se acordó, dice, tengo que ir a dejar la carta, y cuando llegó ya era la 1 de la madrugada, entonces ya habían ejecutado
al criminal. De nada sirvió llevar la buena nueva porque la llevó afuera de tiempo. Sí. ¿Verdad? Fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Pero, Mire, perdón, mire, hermano, sí. pero nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo porque nos ama. Es por el amor, hermano José. Amén. Es por el amor. Amén. Eso es lo principal que debe de haber. No solamente eso debe de estar dentro de la visión del liderazgo, en este caso, sí. ¿Verdad? Porque no, quieras o no, nosotros somos los que, en cierta medida, responsables. Sí. Iba a decir otra palabra que, es decir, pero los responsables de impulsar el amor hacia las misiones, hacia la evangelización, que ese amor es el que manda el Señor. Sí, así es. Es el mandamiento principal. No Dios, es una ¿te recuerda el versículo donde habla de que le dijo que todo lo había obedecido y le dijo, anda a hacer el otro? Le dijo, de misericordia. Al joven rico. Sí. ¿Se recuerda esto? Sí. Entonces, mire, leamos en el libro de San Juan, en el capítulo 17, versículo 21. Sí. Dice de este versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Amén. En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Esa unidad es para adorarlo al Señor, servirle y evangelizar. Más que todo, ahí está el... Tenemos que ser uno. Uno en Cristo. Para que cree el mundo. Ajá. Y para que crea, ¿me entiende? Nosotros no podemos con un testimonio de su unidad que vivimos ahora. Ya. Dentro aún dentro de la misma, por eso le digo, tenemos de las iglesias locales, estamos hablando de todo el sistema religioso. No podemos nosotros seguir así si realmente no somos uno con Cristo Jesús. Es importante entonces ser uno, ¿verdad? Uno, como Cristo es uno con el Padre. Amén. ¿Verdad? Es importante esta unidad y también es dentro de la visión de la iglesia ser uno con la iglesia tiene que estar uno con el liderazgo, ¿verdad? Para poder desarrollar esta visión, ¿verdad? Y esta labor, esta tarea de salir afuera y hacer misiones y aún evangelizar dentro de la iglesia local, de los contextos locales, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Verdad? Porque eso es importante. Mire, a veces pensamos nosotros, y yo no es que yo difiero un poco en esto, hermano, porque misiones, yo le quería hacer esto, hermano, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque esto tiene que quedar claro dentro del pueblo de Dios. Sí. ¿Qué es la diferencia entre misión y evangelización? Parece que no puede haber misión sin evangelización, pero evangelización es la proclamación del mensaje de salvación al hombre, a cualquier hombre, a cualquier sociedad. Y la misión es lo mismo, la evangelización, pero dejar plantada un grupo ahí, de estar permanente ahí hasta que quede una iglesia para que ésta continúe con la labor de hacer evangelización. Es verdad, sí. Sí, o sea que va unido, ¿verdad? Va unido, sí. Sí, o sea, la evangelización, o sea, la misión es el producto de la evangelización. Amén. ¿Verdad? Podríamos decir así. Así es. Entonces, correcto. El producto de la evangelización, porque no podría haber misión si no hay evangelización. De manera que evangelizar en el contexto donde está la iglesia, donde está ubicada la iglesia, en este caso, las iglesias locales, digamos, en el contexto latino, tenemos que evangelizar el contexto donde estamos, ¿verdad? Y quizás desarrollar metodologías que puedan, hermano, hacer llegar al pueblo y quizás métodos que estén de acuerdo al momento histórico que estamos viviendo. Estamos viviendo, sí. Para eso, hermano José, hermano Hernández, se requiere de entrenamiento. Y nosotros como
pueblo latino no gustamos de nuestros entrenamientos o del entrenamiento que se da. Siempre huimos al entrenamiento. Estamos buscando hacer un atajo para alcanzar lo que uno quiere, pero sin entrenamiento, sin recibir instrucción, yo no digo que algunos no lo están haciendo, sino que la gran mayoría de nuestras congregaciones no estamos llevando esos proyectos así, sino que cada uno lo hace como ve el modelo que aprende, el método que toma, pero hay ciertos métodos que el mejor método que podemos utilizar es hablar la palabra de Dios de persona a persona y no dejarlo. Por ejemplo, si yo voy a visitar una familia, una casa, entonces tengo que estar ahí mientras estos se afirman, se bautizan, se hacen miembros de la iglesia y hacen lo mismo con otra familia. Eso es lo que Jesús enseñó, dice, hacer discípulos, es decir, compartir la palabra, llenarle la necesidad espiritual, porque el hombre tiene una necesidad que no puede ser llenada sino con la presencia de Dios, y Él quiere entrar en el corazón de cada persona que no tiene a Cristo. Eso se puede lograr solamente llegando con el mensaje y recibir un entrenamiento bajo la dirección de una congregación local que es la que lidera la evangelización. No es un grupo, como alguien dice, el comité de evangelismo. No es el comité de evangelismo el que lidera la evangelización de una comunidad. Es toda la iglesia. Cada miembro de la iglesia es el responsable de llevar el evangelio a toda la comunidad. Amén. Cada miembro de la iglesia local, incluyendo el pastor también, porque se incluye al pastor ahí. Así que esos son los retos que tenemos de cambiar nuestro paradigma y de mirar, de sentarnos a ver qué estamos haciendo y por qué no hemos logrado la tarea evangelizadora como debiéramos haberlo hecho ya. Y habiendo tantos recursos, tanta oportunidad que Dios nos da, tanta tecnología, tanto avance científico, pero ahí estamos, José, todavía pensando con la mentalidad de 30 años o de 50 años para ver cómo hacemos la obra de Dios. Sí, es verdad. Estamos todavía dando vueltas como el pueblo de Israel. 40 años estamos más todavía nosotros pensando en descubriendo el método, y cuando tenemos tantos recursos como dice usted, que tenemos ahora técnicos científicos, adelantos de las comunicaciones, para poder llevar a cabo esta tarea, este mandato y llevar a cabo la evangelización. Yo no creo mucho y difiero un poco por los resultados que hemos tenido, digamos, en salir a evangelizar las casitas de allí, o salir a gritar en una esquina con un vasito o un micrófono. Ese le llaman a ellos evangelización. Pero yo considero que estos métodos van pasando de moda. Creo que adaptar a las nuevas generaciones los diferentes métodos de evangelizar sería descubrir y poner la mente creativa que Dios nos ha dado. Amén. ¿Verdad? Porque hay que poner la creatividad. Para esto es que yo considero de que hay que el despertar en el liderazgo, hermano. Despertar en el liderazgo acerca de estas tareas importantes, que esa es la espina dorsal de del mandato de nuestro Señor. Amén, del mandato. ¿Verdad? Ese es el mandato, ese es lo principal que nosotros debemos de impulsar, ¿verdad? A veces nos quejamos que la iglesia no crece, es esto, pero hay que hacer un análisis, y yo pienso que concienzudamente, ¿verdad?, ¿qué realmente estamos impulsando? ¿Cuál es el tipo de visión que estamos llevando, que se está dando al pueblo, ¿verdad? Eso es lo importante para que el pueblo pueda captar, porque si bien usted decía de que cada uno de nosotros somos responsables, porque la tarea es de todos. Es de todos, amén. Es de cada uno de nosotros, pero lo que sucede es que aquí entra otra cuestión, y es la toma de conciencia de cada uno de nosotros. Debemos de estar conscientes de la tarea que nos toca desarrollar. Amén, sí. ¿Verdad? Pero si nosotros no tenemos conciencia, hermano, ni el liderazgo la tiene, y quizás la conciencia que tiene de otro tipo ha entrado yo le llamo en el freeway,
donde van todos, Estaban todos. ¿verdad? Y ahí les dictan las reglas que tiene que llevar, ¿verdad? Por no decir más profundamente, ¿verdad? Pero, o en la rueda de la fortuna, hay que ir a la rueda de la fortuna, entonces, donde es el billete el que manda. Entonces, No. realmente hemos olvidado lo que es la visión de nuestro Señor. Sí, San Pablo, hermano José, hermano Hernández, bosquejó eso en Romanos capítulo 10, dice San Pablo aquí, el versículo 9 en adelante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora viene una serie de preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o sea, el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Qué importante, ¿verdad? El Señor lo declara claramente, hermano. ¿Cómo van a creer si verdaderamente no puede creer, hermano? Es como el eunuco, ¿se recuerda el pasaje donde Pablo le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Nadie me lo explica, sí. ¿Verdad? Si no hay nadie que le explique, que hable del Señor, que vaya y enseñe, siembre iglesias, haga un liderazgo local, digamos, de la comunidad, donde se piense desarrollar una obra o sembrar una obra. Entonces, si no hay nadie que vaya y que esté preparado para ir ahí, porque esto obedece a muchas cuestiones también, hermano, Amén. brincando lo que es de la evangelización hacia las misiones. Obedece a varios factores. Uno es preparación. Correcto. Y eso tiene que ser dentro de la iglesia local. Muy bien. Es ahí donde comienza. Ahí es donde comienza. Desarrollar, y no solamente, también desarrollar al individuo en una manera intelectual, digamos, de la palabra de Dios, donde pueda desarrollarse y hacer tarea a la cual se le manda. Conocer de la cultura local, donde va a ir a desarrollar el trabajo, conocer sus necesidades inmediatas del pueblo, su idiosincrasia, es decir, un montón de factores, mi hermano. Económico, soporte económico. Pero ¿dónde empieza eso? En la iglesia local. En la iglesia local, enmarcada en el amor. En el amor, amén. Amor de Dios. Enmarcada en el amor. Si no está enmarcado en ese amor, es muy difícil. Y por eso le digo, y volvemos al mismo, y recagamos eso también, porque es la verdad, recae en el liderazgo, en la visión del liderazgo que está llevando a cabo, que está desarrollando esta tarea. En la visión. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es tu visión? Sí. ¿Verdad? Eso es importante. Y yo creo que estamos carentes, no hemos entendido todavía a estas alturas lo que significaba el mandato de nuestro Señor, hermano. Volviendo al versículo anterior. Sí. No hemos entendido lo que en Marcos 16:15 dijo el Señor. Porque para obedecer este mandato sí es simple, pero se necesita responsabilidad. Se necesita toma de conciencia de la tarea que realmente significa llevar a cabo esto. Significa llenarse del amor de Cristo, ¿verdad? Si nosotros no estamos llenos del amor de Cristo es muy difícil, ¿verdad? Si no estamos dirigidos y llenos del Espíritu Santo,
es mucho más difícil llevar esta tarea. Mucho más difícil. ¿Verdad? Entonces es importante desarrollar esto en las iglesias locales, impulsar este amor de Cristo, esta realidad para poder rescatar o por lo menos ser colaborar, porque somos colaboradores, ¿verdad? Con esta gran tarea, ¿verdad? Es correcto. ¿Verdad, hermano? Somos colaboradores. El Lucas, que describe el libro de los Hechos, toma las palabras del Señor del capítulo 1, versículo 8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese que el texto aquí en este pasaje está hablándonos de así como se evangeliza en Jerusalén, también al mismo tiempo debe hacerse en Judea, y al mismo tiempo hay que hacerlo en Samaria, y al mismo tiempo hay que hacerlo en todo el mundo. Es decir, es una tarea que no primero evangelizo mi ciudad, después evangelizo otra ciudad. No, ese es el texto dice simultáneamente. Así como evangelizo en mi Jerusalén, que es mi gente, mi familia, entonces debo evangelizar al mismo tiempo que evangelizo mi familia, evangelizo la comunidad, después evangelizo más allá, evangelizo otro grupo. Eso es lo que está diciendo ahí. No dejar de tener una especie de organización pequeña para evangelizar el grupo familiar, el grupo de los vecinos y el grupo más lejos, más allá de lo local. Así que esa es la idea del texto. No de ir así como el fuego que va quemando y va avanzando y ya atrás ya no hay fuego. Siempre debe haber fuego, porque el Espíritu Santo es como un fuego. Así dice la Escritura, es el fuego divino que necesita el pueblo de Dios para avanzar, para llevar a cabo la misión, la tarea de comunicar el mensaje, de comunicar la palabra de Dios a toda criatura, a toda persona. ¿Y sabe qué dice el Señor hablando de su palabra? Cuando habla de una comparación de Isaías, dice, así como cuando se cubre de hielo la tierra alta, y luego se calienta y hay la lluvia, viene la lluvia también, y el hielo que derrama se convierte en agua y moja la tierra preparada. Eso de mojar la tierra es tierra preparada, y moja la tierra preparada y se siembra la semilla, y luego nace la semilla y crece y da fruto. Así es mi palabra, dice Dios, y da fruto para bien. No regresará a mí vacía, dice Dios. Mi palabra. Es ahí que el pueblo de Dios, el liderazgo debe proclamar el mensaje nítido, es decir, entero, todo el mensaje de Dios, no parcelado, sino todo el mensaje de Dios, la palabra de Dios que da vida y también que libera y que sana interiormente y que sana físicamente también, y otras cosas, sana la sociedad, sana el mundo, porque es la palabra de Dios que tiene poder y tiene vida. Por eso Juan dice en 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Amén. Entonces la verdad hace libre a las personas cuando nosotros predicamos este evangelio. Conoceréis la verdad. ¿Y esta verdad cuál es? Esta verdad del evangelio. Esta verdad que llega a los corazones, que libera del pecado, que libera la sociedad, ¿verdad? Las comunidades. Y para esto es que necesitamos, hermano, una iglesia comprometida, ¿verdad? Obedeciendo, volviendo ya al mensaje central, que es el mandato de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y es para liberar a este pueblo de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y que conozcan la verdad de su palabra, ¿verdad? La verdad de su palabra, y pueda encarnarse ese Cristo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Y en cada uno de los creyentes, los que creen,
¿verdad? Y es lo que hace falta, que este Jesús se haga carne en nosotros. En nosotros. Amén. Se encarne en nosotros. Y nosotros esta palabra no se encarna en nosotros y la tomamos como quizás como una cuestión psicológica, una palabra psicológica, mensajes psicológicos, y luego le escucho un fin de semana, qué lindo mensaje, pero hasta el próximo fin de semana yo vuelvo a escuchar otro mensaje igual, entonces no pasa nada, ¿verdad? No hay ese compromiso, sí, y no obedecemos lo que viene siendo el mandato, hermano. Precisamente es nosotros pues gustosamente hemos estado aquí con el público que nos ha oído, y esperamos que usted tome conciencia, si es un ministro de Dios, si es un cristiano, que tome conciencia de que necesitamos levantarnos, como decía al pueblo de Israel Nehemías, levantémonos y edifiquémonos, hagamos algo para la honra del Señor, porque Dios nos va a bendecir y nos ha dado los recursos para llevarlo a cabo. Así que espero que la próxima usted esté con nosotros. Estaremos haciendo lo posible de estar tratando estos temas para la honra y la gloria del Señor, hermano José. Sí, amén, hermano. Es importante, hermano, recalcar que sin estos puntos principales, que sin el compromiso de parte de las iglesias locales y de su liderazgo, no pueden haber una auténtica tarea, cumplirse el mandato de nuestro Señor. Si no hay ese compromiso, si no hay visión dentro del liderazgo, es otro punto clave, no pasaría nada, ni puede haber tampoco crecimiento. Debe de estar embarazado, ¿verdad? Y embarazada la iglesia. Amén. De esta visión de que es salir a sembrar iglesia, evangelizar en su contexto local y hacer misiones, que obedecer ese mandato. Pero mientras nosotros estemos pensando en la rueda de la fortuna, en estar encerrados quizás en cuatro paredes, alabando al Señor, como decía, no es mío lo que voy a decir, sino que el doctor Pablo Deiros, un historiador de Fuller, decía, somos cuatro, un grupito de hermanitos, cantándole, somos un pueblo chiquito alabando al Señor, ¿verdad? El Señor no quiere eso, ¿verdad? El Señor quiere que usted lo adore, que usted se multiplique, amén, y verdad, y que usted salga, ¿verdad? Es que sacudámoslos todo el sueño que tenemos, amén. Sí. Y con esto lo vamos a ir despidiendo. Así es su programa, El Despertar de Misiones. Bueno, José, sugerimos a nuestra apreciada audiencia que ore al Señor, que lea su Biblia, que asista a la congregación, y si no ha conocido a Cristo, le invitamos a recibirlo, porque Él quiere salvarlo y sanar su alma, darle vida eterna. Amén. Así es. Así es. Dios quiere hacer algo. Dios está haciendo, es el mismo, ¿verdad? De ayer, ahora y siempre. Amén. ¿Verdad? Somos nosotros los hombres los que no somos, ¿verdad? Genuinos, y tenemos que obedecer este mandato. Así es que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Este es su programa Despertar de Misiones, ¿verdad? Con nuestro hermano Salvador Cruz. Dios me les bendiga y Dios los guarde. Una oración. Vamos a orar tantito. Gracias, Padre, por este momento que nos concediste de presentar este programa a los que nos han oído. Que tu palabra, Señor, haga efecto en los corazones. Sí, Señor. Amén y amén. Sí, gracias.